el poder compartir la sesión de instalación de esta Comité Interinstitucional de Movilidad Eléctrica. Realmente es el fruto de un gran esfuerzo que se ha llevado adelante por muchas personas, ¿no? Por muchos actores relevantes que están interesados en impulsar este tema en nuestro país, por supuesto. Así que para la Secretaría se constituye en un momento, pues un hito, el tener además dentro de las condiciones actuales de la nueva normalidad de la pandemia, pues teníamos siempre programado el desarrollar esta sesión de una forma pues, presencial, con los detalles que se requieren, pero bueno, la nueva normalidad nos está obligando a adaptarnos y eso es parte también de lo que estamos viviendo en todos los sectores, ¿no? Las consecuencias de la pandemia y la nueva normalidad nos llevan precisamente a esa adaptación y a seguir empujando, impulsando las iniciativas en nuestro país bajo las nuevas condiciones, ¿no? Y esperemos que estas nuevas condiciones, como ustedes han podido ir viendo en la medida que los meses que avanzan, esperemos que esa nueva normalidad, esas nuevas condiciones además sean cada vez más sostenibles, que sean cada vez sustentadas en conceptos de equidad, que nos permitan pues no solamente regresar digamos, al mundo que teníamos, sino ir ya aprovechando este hito realmente de la pandemia para tener un mundo mejor. Así que esas son un poco las palabras de bienvenida en este momento y por supuesto en un ratito voy a tener oportunidad de ampliar un poco más realmente sobre las posibilidades, el contexto, el desarrollo que estamos llevando adelante de esta Estrategia Nacional de Movilidad Eléctrica y por supuesto la Comisión Nacional de Movilidad Eléctrica. Gracias, doctor. La resolución de gabinete número 103 de 28 de octubre de 2019 aprobó la Estrategia Nacional de Movilidad Eléctrica y establece como requisito la creación de la Comisión Intersectorial de Movilidad Eléctrica, CIME. El CIME estará conformado por los siguientes miembros de acuerdo a lo establecido en el mencionado artículo. Doctor Jorge Rivera Staff, por la Secretaría Nacional de Energía. Ingeniera Ana Domínguez, por el Ministerio de Ambiente, en nombre y en representación de Su Excelencia Milciades Concepción, Ministro de la Cartera. Arquitecta Paulina Boza, por el Municipio de Panamá. La licenciada Enid González, por la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre, en representación del arquitecto Miguel Martínez, director de la entidad. El ingeniero Daniel Mina, de la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos, en representación del licenciado Armando Fuentes, director general de la ASEP. Ingeniero Luis Campana, gerente general de la empresa de transporte masivo de Panamá. Honorable diputada Petita Ayarza, presidenta de la Comisión de Población, Ambiente y Desarrollo de la Asamblea Nacional. Honorable diputado Eugenio Bernal, presidente de la Comisión de Comunicación y Transporte de la Asamblea Nacional. Arquitecto Jorge Perén, en representación del doctor Eduardo Flores, rector de la Universidad de Panamá. El doctor Carlos Medina, en representación del ingeniero Héctor Montemayor, rector de la Universidad Tecnológica de Panamá. Con esta reseña, la Secretaría Nacional de Energía da por instalada esta Comisión Intersectorial de Movilidad Eléctrica y se ha designado al ingeniero Luis Campana, gerente general de Transporte Masivo de Panamá, y en representación de los integrantes de esta comisión para conocer el ejercicio de reemplazar flota de transporte masivo de combustible fósil al sistema eléctrico. Adelante. Muy buenos días. Doctor Jorge Rivera Staff, y a todos los presentes. Muy entusiasmado de la instalación de esta comisión. Hablando un poquito de la experiencia de mi bus
con relación al reemplazo de flota y específicamente nuestra experiencia en la movilidad eléctrica. Podemos decir en primer lugar que somos el primer país de Centroamérica que ha instituido pues, el uso de buses eléctricos en nuestra flota. Nosotros actualmente operamos el transporte público en las ciudades de Panamá y San Miguelito y operamos 1.436 buses, de los cuales la gran mayoría de estos buses ya están pasando más de la mitad de su vida útil y por ende ya entramos en una fase donde tenemos que empezar a evaluar el reemplazo de esta flota. Una de las opciones, evidentemente, que hemos estado analizando es justamente la electrificación pues, de esta flota y hemos podido contar con la cesión de 2 buses eléctricos por las empresas BYD y ENSA Servicios. Uno de los buses, que es un bus mediano, vuelo K7, es el que se ha estado utilizando para la ruta de Casco Antiguo. Este bus ha recibido muy buena retroalimentación de parte de los usuarios, considerando esta buena retroalimentación. El hecho pues que es un bus de 0 emisiones, que es muy importante que esté operando pues dentro de un área de patrimonio histórico como el Casco Antiguo. También es importantísimo que es el único bus pues de estas dimensiones de 9 metros y por ende es mucho más alto para poder tratar por las calles del Casco Antiguo. Hemos decidido entonces formalizar la compra de este bus, por lo cual prontamente cuando se termine pues todos los trámites de adquisición consistirá en el primer bus oficialmente de la flota de Mi Bus en Panamá y sería pues el primer bus eléctrico ya operativo propio en Centroamérica, como mencioné. En adición a eso, desde el agosto del año pasado contamos con la cesión pues, de un bus de 12 metros K9, modelo K9 de BYD, que hemos estado, que nos ha sido cedido para poder operar en diferentes rutas en la ciudad. Esto nos ha permitido poder observar pues, el rendimiento de estos buses eléctricos en diferentes condiciones. Esto nos ha permitido también tener algunas lecciones importantes sobre lo que es sensible en el rendimiento. En primer lugar, hemos determinado pues, que nuestro clima nos representa una cierta desventaja con relación a otras ciudades, porque tienen climas un poco más frescos o templados. Nuestro clima tan cálido y húmedo incita a que tenemos que dar una mayor utilización del aire acondicionado, lo cual reduce un poco el rendimiento y eso son cosas que tenemos que tener en cuenta cuando vamos a analizar la factibilidad de reemplazo de flotas para este tipo de unidades. En adición a eso también hemos medido pues, que el hecho que el rendimiento de los buses eléctricos es muy sensible a la pericia del conductor. Por un lado, el tema de los tranques vehiculares que tenemos en la ciudad, como en cualquier urbe como la nuestra, hace pues, que uno tenga que estar frenando y acelerando. El hacer las aceleraciones de golpe, como en cualquier otro tipo de vehículo, hace que, por supuesto, el rendimiento sea menor. En los buses eléctricos no hay ninguna excepción, pero en adición a eso también tenemos el hecho que los frenados más extendidos hacen que la recarga de la batería sea de una manera más eficiente, brindando mayor autonomía o mayor desempeño del bus eléctrico, por lo cual el entrenamiento de conductores es esencial para que podamos obtener el mayor rendimiento posible de estas unidades eléctricas. Entonces, todo esto nos pone pues, en el marco de poder tener un potencial para poder evaluar objetivamente el reemplazo de todas o parte de la flota que tenemos actualmente de diésel a una flota eléctrica que fuera de 0 emisiones y esos son los retos que tenemos actualmente. Afortunadamente contamos pues, con el apoyo técnico de entidades como el Banco Mundial y el Grupo de Ciudades C40 que nos están brindando también apoyo internacional para poder también tener otros insumos técnicos para poder tomar estos análisis de factibilidad, poder tomar decisiones a un futuro muy cercano. En adición a eso, nosotros ya nos hemos volcado a poner en Panamá Compra una solicitud de información o de RFIs a todas aquellas empresas que distribuyen buses eléctricos que estén interesadas en suministrar una flota de buses eléctricos, una parte de buses eléctricos medianos específicamente para la Mi Bus. Con esto nosotros podríamos, en adición a toda la información técnica de las entidades que les mencioné,
y de toda la información que ya hemos recopilado con estas pruebas piloto, poder hacer un pliego de cargos para ver si podemos hacer la adquisición de un primer envío, una primera porción de buses eléctricos para Panamá, convirtiéndonos en el primer país de tener una flota considerable y compitiendo pues, con otros países en Latinoamérica como Chile, que ya cuenta con una flota eléctrica de más de 300 buses. Todas estas iniciativas hemos visto por nuestra gerencia de comunicaciones que ha tenido una gran aceptación de los usuarios. Realmente los usuarios están muy entusiasmados con el hecho de que estamos tomando estos pasos para una movilidad eléctrica, una movilidad de cero emisiones, convertirnos en una flota más sostenible y cumpliendo pues con las expectativas de la Estrategia Nacional de Movilidad Eléctrica que mencionó Jorge Rivera y que fue firmado por el presidente Cortizo el año pasado. Y Mi Bus está aquí pues haciendo, digamos, su parte o los primeros pasos para poder hacer que el transporte público sea parte de estos objetivos que se llenan y poder convertirnos en una movilidad más sostenible para nuestra ciudad. Muchísimas gracias, ingeniero. Nuevamente hacemos conexión con el doctor Jorge Rivera Staff, secretario nacional de Energía. Adelante. Muchas gracias, José. Muchas gracias, Luis, realmente por ese testimonio, ¿no? en concreto que se puede ya palpar del avance del desarrollo de la movilidad eléctrica en nuestro país y sobre todo pues, de la movilidad eléctrica en transporte colectivo masivo, ¿no? Así que esas palabras son importantísimas, ¿no? Esta experiencia que está llevando adelante Mi Bus, que es el principal operador de una concesión de transporte colectivo en Panamá, en la ciudad de Panamá, que además es una empresa con unas características que cuando la comparamos con otros concesionarios a nivel regional tiene un componente importante, a pesar de que nuestras ciudades, se puede decir en términos de cantidad de personas, si la comparamos con grandes urbes de los grandes países nuestros, pero Mi Bus tiene una flota muy importante y es un referente a nivel regional. Así que lo que haga Mi Bus en Panamá, pues marca pauta y pues cuentan con todo nuestro apoyo. Es importante que el resto de los miembros de la comisión y además del equipo de apoyo de la comisión intersectorial, interinstitucional, escuchen de viva voz, en primera persona, el trabajo que se ha hecho. Así que Luis, te agradezco mucho, te agradecemos mucho el compartir ese avance, esa experiencia, además que, bueno, a nivel no solamente de la empresa como tal, sino tú a nivel personal has estado muy involucrado desde el principio, muy entusiasmado con tu equipo, así que les volvemos a agradecer. Yo además quisiera reiterar en este momento un poco el contexto, ¿no? De por qué estamos aquí. Yo sé que la mayoría de los que estamos en esta sesión, tanto del sector público como del sector privado, como de la academia, digamos, somos unos convencidos, ¿no? de llevar adelante este proceso. Sin embargo, siempre es bueno retomar un poco los pilares, ¿no? Y muy brevemente lo quería comentar. Dos cosas, ¿no? La primera es que así como la agenda de transición energética que la Secretaría le ha propuesto al país durante el último mes y medio, estuvo en consulta pública un borrador de unos lineamientos estratégicos y sus justificantes o sus impulsores son la lucha que estamos haciendo contra el cambio climático y contra el rol de la energía como tal dentro de la generación de gases de efecto invernadero, que son la principal fuente de cambio climático y calentamiento global, entendiendo pues el reto que se tiene con relación a no solamente a la generación de energía como tal eléctrica o a la utilización de energía eléctrica, sino también la energía que se utiliza para el transporte, ¿no? Y en el caso panameño, pues el transporte terrestre, ¿no? Tenemos también componentes de transporte marítimo, transporte aéreo, transporte por ferrocarril. Sin embargo, los dos grandes impulsores son la lucha contra el cambio climático y la revolución tecnológica que se está produciendo en el mundo, sobre todo el sector eléctrico. Y la movilidad eléctrica es parte
fundamental de ese desarrollo, de esa lucha de sustituir, de tener un sistema de transporte más sostenible, que emita menos emisiones de gas de efecto invernadero, pero que también son parte fundamental de la revolución tecnológica, sobre todo en el abaratamiento, en la curva de descenso de costos de las baterías, ¿no? La movilidad eléctrica principalmente, hasta donde se ha desarrollado hoy en día, pues, en almacenamiento de baterías eléctricas. Se está trabajando también en hidrógeno y hay algo de desarrollo que queremos hacer ahí, pero lo importante en este momento es que tanto la agenda de transición como la estrategia de movilidad eléctrica, que además es la punta de lanza, recordemos que la agenda de transición para el sector eléctrico plantea 5 estrategias: una de acceso universal, una de eficiencia energética, una de innovación del sistema interconectado nacional, una de generación distribuida y la de movilidad eléctrica, que fue la primera que se aprobó el año pasado. Es la punta de lanza, es como el ejemplo que queremos seguir en la forma en la cual se desarrolló la estrategia, y es importante resaltar eso. ¿Por qué? Porque hoy en día en nuestro país es ahora más que nunca necesario, y sobre todo en momentos de tanta incertidumbre como la que estamos viviendo con la pandemia, en que la planificación participativa sea el eje de las políticas públicas, ¿no? Y ahí hay que reconocer el trabajo que se llevó adelante entre la administración anterior, la Secretaría de Energía, el Ministerio de Ambiente, el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y los fondos de la Unión Europea para poder formular la estrategia de movilidad eléctrica, que cuando nosotros llegamos al gobierno el 1 de julio del año pasado, evaluamos el trabajo. De hecho, le habíamos dado seguimiento desde antes a ese proceso y evaluamos que se había hecho un buen trabajo, y decidimos darle no solamente continuidad, sino además profundizar, impulsar y dinamizar la implementación de esa estrategia. Entonces, por eso es importante el contar con mecanismos de planificación, porque además esto le permiten darle continuidad a los programas en el tiempo, independientemente del avance de los gobiernos o no, sino que se conviertan en políticas de Estado en la cual la participación sectorial es importante. Y por eso esta sesión, con este comité y con el grupo de que estamos participando, no solamente en la formulación, sino ahora en la implementación de la estrategia, es fundamental. Por eso es la importancia de este mecanismo, de este entorno en donde el cual pues se consolide ese trabajo, ¿verdad?, con aliados estratégicos durante todos estos meses que se han llevado adelante, y luego darle, digamos, un empujón, para usar una palabra más coloquial, a ese proceso que sabemos que se nos aguantó un poco por motivos pues, de la pandemia, pero también porque necesitábamos consolidar cómo la Estrategia Nacional de Movilidad Eléctrica se integra dentro de la agenda de transición, que sea una visión integral de hacia dónde queremos empujar nuestro sector energético en los próximos 10 años, alineados además, porque es un ejercicio y por eso es importante la planificación, alineados con los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas, que tienen el año 2030 como horizonte temporal, pero también con los compromisos de Panamá bajo el Acuerdo de París. Ustedes conocen pues, los NDC, las contribuciones nacionalmente determinadas, donde en este año Panamá se compromete además a asumir o a aumentar la ambición de sus compromisos con relación a la mitigación de los gases de efecto invernadero, y ahí el rol de la energía juega un rol fundamental, y de la movilidad eléctrica, por supuesto, dentro de estos NDC. Entonces, este ejercicio que además lo lleva adelante el Ministerio de Ambiente, en el que trabajamos muy de cerca y a quien aprovechamos, como siempre, agradecerles ese apoyo y esa coordinación, pues el Ministerio de Ambiente lleva adelante el liderazgo de nuestro país en cuanto a estos compromisos, y la Secretaría de Energía está alineada completamente en llevar adelante ese aumento de ambición a través, pues, por supuesto, del tema de movilidad y de otras iniciativas de transición energética como eficiencia y las que les hemos comentado. ¿Por qué hablamos esto? Porque es precisamente espacios como este que le dan continuidad a un trabajo muy bueno que se ha hecho, el que permiten que las iniciativas se implementen de forma, digamos, efectiva, donde la factibilidad técnica de una propuesta como esta
tenga la oportunidad de construir además viabilidad sociopolítica, ¿no? En la consulta, en la participación, en la integración realmente de los aportes y de las opiniones, y hemos recibido en estos 40 días que estuvimos en consulta los lineamientos estratégicos muchísimos aportes en términos cuantitativos y cualitativos, y los estamos incorporando en la nueva versión que va para pues, aprobación del órgano ejecutivo, ya como estos lineamientos estratégicos, dentro de los cuales un pilar fundamental es la estrategia de movilidad eléctrica. Todos estos mecanismos, toda esta propuesta que se está llevando adelante, donde además vamos a ganar mucho tiempo, de alguna manera esta pausa que tuvimos por el impacto de la pandemia, la aprovechamos para, digamos, afinar y priorizar algunos temas que nos permitan ahora, pues que no solamente llevemos adelante, como decía Luis, ¿no? Luego de una evaluación científica de los datos, de las pruebas que ellos han hecho en el terreno, de la tecnología para aplicación para el servicio que prestan, pues que nos permita además que esta agenda de transición y la estrategia de movilidad se conviertan también en una palanca para la recuperación económica del país, que ahora más que nunca lo necesitamos. De eso se trata también el otro valor agregado que le queremos dar a la agenda de transición energética, a la estrategia de movilidad como tal, ¿verdad? Dentro del paraguas de la movilidad sostenible, por supuesto, pero eso es un análisis que estamos realmente afinando muchísimo en los últimos meses, y vamos a tener una serie de estudios adicionales que nos van a dar muchas, digamos, insumos para sustentar realmente el rol que va a jugar la transición energética en la recuperación económica de nuestro país en los próximos años. Así que esta es una de las grandes palancas y una de las muestras fundamentales de, bueno, tenemos una política de mediano plazo al 2030, que además está enmarcada en un plan anterior que también se hizo de una forma bastante importante, al 2050, que es el Plan Energético Nacional, poniéndole objetivos, poniéndole responsables, poniéndole un cronograma de trabajo y unas medidas específicas que hay que llevar adelante, nos va a permitir implementarla de forma más efectiva. Y muestras como las que nos da Luis de los pilotos en mi bus y del esfuerzo nos da lo que nosotros le hemos puesto en la agenda de transición como los quick wins, es decir, programas o proyectos específicos, medidas específicas que permiten de alguna manera ver en concreto ya los primeros resultados, las primeras aplicaciones de esta presentación. Y por último, pues nada más invitarles a que llevemos más allá de, digamos, de los convencidos que estamos aquí, ¿verdad? Que se ha hecho un gran trabajo. Parte de este esfuerzo que está en la propia estrategia como uno de los ejes, el eje de educación, y educación tanto formal o técnica, como la educación entendida como concienciación de la ciudadanía, que nos sumemos a este esfuerzo para llevar pues, el mensaje más allá de nuestra día a día, ¿verdad? Que no hablemos siempre entre nosotros, como se conoce, a veces tenemos el riesgo, ¿no? De la burbuja de los entendidos, sino llevar adelante el proceso de comunicación, y eso va a ser uno de los pilares también de la agenda de transición y de la estrategia. Así que por aquí, ese es un poco el contexto que les quería dar dentro del agradecimiento que le estamos dando desde la Secretaría, desde Medio Ambiente, que además hemos trabajado muy de lleno en este desarrollo de la estrategia para tener pues, estos logros en el corto plazo. Yo creo que bueno, con este contexto lo podemos dejar ahí y podemos seguir entonces adelante con el resto de la agenda. Muchas gracias. Muchas gracias, señor secretario. Deseamos desde la Secretaría de Energía abrir un espacio para preguntas y respuestas. Para todas las dudas que tengan, por favor, levantar las manos y ustedes mismos van a poder habilitar su micrófono. Estamos abiertos para todas sus consultas. ¿Preguntas?
¿Alguna duda de cómo se va a operar de aquí en adelante con el tema de las comisiones, subcomisiones? Estamos a sus órdenes para solventarlas. Sí, bueno, yo creo que de todas maneras valdría la pena que repasáramos justamente eso, ¿no? ¿Cuál va a ser la metodología de aquí en adelante? Si hay algún tipo de cronograma ya establecido, cómo van a ser las comisiones y demás, ¿no? Hay un personal, por lo menos de parte de MIBUS, que quiero aprovechar para mencionar que están con nosotros la ingeniera Amarilis Ulloa, que es la directora de estudios e ingeniería de MIBUS, que ha estado pues liderizando también todos los esfuerzos con relación a eso, y específicamente la ingeniera Maribel Guzmán, quien es la que ha estado día a día pues detrás de todos los esfuerzos de los análisis pues, de factibilidad y rendimiento que han estado monitoreando pues, con los buses eléctricos, ¿no? Entonces que ella estaría muy involucrada pues, en este proceso también. Sí, muchas gracias, Luis. La pregunta pues, me permite ampliar un poquito lo que queríamos comentar en esta fase, ¿no? Ya de cualquier duda o preguntas que tuviéramos y sobre todo los próximos pasos, ¿no? Importante. En este momento deben estar recibiendo cada uno de ustedes un borrador del reglamento de funcionamiento del comité, tal cual está pues, desarrollando un poco lo que se aprobó en la resolución del Consejo de Gabinete de la conformación, ¿verdad? Ahí pues quisiéramos proponer como siguiente reunión ya de trabajo el día miércoles 12 de agosto en horas de la mañana. Se estaría coordinando los detalles y la idea es que en esta sesión del 12 de agosto pues se pueda aprobar ese reglamento de funcionamiento en el cual además se incluye, entre otras cosas, la incorporación, el mecanismo sencillo de incorporación de participantes del sector privado. Recordemos que la comisión como tal como se aprobó en el Consejo de Gabinete, está conformada por 10 participantes, 10 agentes, pero se permite la incorporación de otros participantes. Entonces, este reglamento lo que permite pues, es validar eso. Segundo, en la próxima reunión, la idea también, aparte de la aprobación, por eso se lo estamos mandando ahora para que tengan oportunidad de revisarlo y dar el feedback correspondiente si fuera el caso, pues tener la formalización, si fuera el punto de estos 10 representantes, si tienen, como tú mencionabas, Luis, ¿no? De las personas que van a ser las representantes, digamos, de trabajo, ¿no? Técnicas en las sesiones de la comisión, pues se formaliza mediante una nota nada más, las personas, y además todas aquellas sectores del sector privado que quieran participar de la comisión como y de las subcomisiones que se van a implementar, pues también recibir de forma ya un poco más formal esa muestra de intención y se incorpora entonces el mecanismo. Bueno, la presidencia los invita y se aprueba por parte del comité. Ese es un poco el mecanismo nada más para formalizar esto de aquí al 12 de agosto. Y además, la idea es que en esa sesión tengamos una presentación de un reciente estudio de impacto de la estrategia de movilidad eléctrica que se desarrolló con el apoyo de cooperación de un cooperante internacional, ¿verdad? Del Banco Interamericano de Desarrollo. Acabamos de recibir hace poco ya ese estudio finalizado del impacto de la estrategia de movilidad eléctrica y además entonces tener los avances de los análisis a lo que nosotros quisiéramos proponerle a la comisión de parte de la Secretaría de una propuesta de ley de incentivos fiscales y no fiscales para la movilidad eléctrica. Entonces sería, digamos, el primer aporte concreto que quisiéramos traer. Ya hemos elaborado, digamos, una propuesta, un borrador de ley, y ahí sí estamos afinando el estudio y la validación tanto con la Dirección General de Ingresos como con el Viceministerio de Finanzas del MEF, ¿verdad? Porque eso es importante. Y tener entonces en la próxima reunión el avance de esa parte técnica y por qué no tener también, si lo tuviéramos ya a mano, un borrador de anteproyecto de ley de incentivos, ¿no? Entonces, como ven, la agenda está cargada. Lo que queremos es proponerle a la comisión recuperar un poco el tiempo que
que hemos tenido durante la pandemia en estos ajustes que se han hecho y poder tener pues, ya resultados concretos en base a una estrategia, que eso es importante tenerlo. Recordemos que la estrategia se divide en 4 ejes y fundamentalmente nos gustaría armar por lo menos 4 subcomisiones en cada uno de los ejes para entrar a trabajar y someternos a un cronograma específico de aquí a fin de año, ¿no? Que también podemos ya tener digamos, un borrador de cronogramas en base a lo que presentamos en la Agenda de Transición Energética y en base a otros estudios que se está llevando adelante de parte de la Secretaría con relación a movilidad. Así que eso podríamos comentarlo como los próximos pasos. Pues como les dije, deben estar recibiendo en sus correos en este momento el borrador de reglamento y pues proponiendo miércoles 12 de agosto en la mañana, pues sujeto a las agendas de todos, pero planteando esa sesión, segunda sesión ya de trabajo para pues abordar estos puntos. Gracias al señor secretario. ¿Alguna otra pregunta, por favor, de los participantes? ¿Qué tal, secretario? Acá Alexander. Interesante escuchar sobre el aspecto sobre los incentivos fiscales que ya se han proponer para recuperar el tiempo que se ha perdido durante estos meses, pero quería consultarle si ya veo que ese es un elemento del pilar de normativa. Quería saber si de los elementos de normativa, aparte del elemento de incentivos fiscales, se han adelantado algunos otros elementos que se van a llevar a la mesa de trabajo de la próxima reunión, o por ahora es que se ha dado como que prioridad para poder darle un realce a la estrategia. Gracias. Sí, gracias, Alexander. Muy buena pregunta. Sí, en el eje de normativa, como ves, estamos arrancando con incentivos. Sí tenemos varios insumos para el trabajo de esa digamos, mesa, para llamarle, por usar un nombre, o subcomisión del eje de normativa, donde está, digamos, el grueso de los ajustes que hay que hacer a nivel regulatorio, e inclusive tendríamos que ya empezar a ver que se ven en el horizonte cambios incluso a nivel legal, ¿verdad? Por eso es que hemos querido arrancar con tener un quick win en el tema de la ley de incentivos mientras desarrollamos el otro componente de estos cambios regulatorios y legales que vamos a necesitar en los próximos meses. Recordemos lo que les hablaba hace un rato, es importante consolidar la factibilidad técnica también con la viabilidad sociopolítica de las medidas. En este caso, pues, estaríamos incluso teniendo puntos de encuentro o puntos de ajuste hasta con la propia ley del sector eléctrico, ¿verdad? Para el tema de la infraestructura de recarga, incluso estamos haciendo, hay que terminar de hacer unos ajustes o análisis en el tema, si fuera pues tarifario eléctrico y la relación de las tarifas con la movilidad eléctrica, una serie de temas que estamos llevando adelante. Entonces, sí queremos pues dar el punta de lanza con esta propuesta, mientras vamos desarrollando ya la visión más integral como parte de esta estrategia de los cambios más abarcadores. En este caso, pues como ustedes saben, lo importante que estamos haciendo priorización es la posibilidad de que MIBUS, como principal concesionario del país de transporte colectivo, recordemos el eje de flotas estratégicas que se tiene en la estrategia de movilidad, ¿verdad? Está el eje normativo, por supuesto el de gobernanza, donde ya tenemos la instalación del comité y de los comités de trabajo para desarrollar la estrategia, y nos quedaría entonces también la mesa o la subcomisión de educación, en el componente pues, de educación formal o de capacitación técnica, ¿verdad? O del componente cultural de comunicación frente a la ciudadanía de estos puntos. Y ahí sí queríamos incluir también que como parte de la agenda hay un actor que queremos involucrar, no solamente para movilidad eléctrica, sino también para una serie de iniciativas de eficiencia energética, de generación distribuida, como es el rol del sector financiero en todo esto, ¿no? Y del sector bancario, sobre todo dentro del sector financiero, porque cuando hablamos de flotas privadas, digamos, ya no de flotas, sino de vehículos privados de uso particular de los ciudadanos, la gran mayoría de los panameños no tiene la oportunidad de comprarse ni siquiera, o sea, de combustión interna,
o de movilidad eléctrica un vehículo soltando el dinero, como se dice, en efectivo, sino que pues, normalmente recurrimos a un préstamo bancario. Entonces, o bueno, en los últimos años también mediante el mecanismo de leasing. Entonces, queremos involucrar más activamente al sector bancario y financiero en nuestro país. Dentro de la estrategia tenemos muy buena percepción y recepción de los principales bancos de la plaza. Entonces, queremos que con esta estrategia se involucren de una forma integral y que nos permita entonces ir en paralelo, trabajar la parte normativa, la incorporación del sector financiero a estas actividades, la cultural y la de gobernanza. Buenos días, Jorge. Boris Sacrison de la Autoridad del Canal de Panamá. ¿Cómo estás? Mi pregunta va a relacionar lo siguiente. Si esta primera iniciativa que estamos llevando a cabo tiene como intención regular, sacar una normativa a nivel nacional como para homologar lo que serían las estaciones de recarga, cuáles serían los horarios de recarga para afectar menos lo que es los cargos de demanda y todo lo demás dentro de del sistema eléctrico, y cómo el Canal de Panamá pudiera participar o tener información, ya que nosotros dentro de nuestra estrategia tenemos también estos mismos nortes de ir incursionando en estos temas. Don Boris, saludos. Gracias por participar y por la pregunta, que es muy apropiada. Efectivamente, en el eje de normativa de la estrategia de movilidad están esos temas que usted comentaba, ¿no? De los cambios que hay que hacer, si es que hay que hacer cambios a la estructura tarifaria o los componentes regulatorios adicionales a la estructura tarifaria para poder desarrollar la movilidad en todo su potencial, ¿no? Ahí el punto de la homologación de los modelos o de los mecanismos de recarga es importante. Recordemos que hay varias tecnologías que se utilizan incluso en el mismo ¿cómo se llama? El switch, ¿no? Por usar una palabra, el conector. Tenemos tecnología europea, japonesa, china, diferentes modelos, que tenemos que tomar una decisión como país. Eso se está llevando adelante y es parte de los análisis que queremos hacer dentro de la estrategia de movilidad. Ahí el rol del regulador es importantísimo, del regulador eléctrico, como lo es ACEP, para todos estos componentes, y por eso forma parte del comité interinstitucional, ¿no? Que permita entonces desarrollar, identificar esos ajustes que hay que hacer a la normativa, ya sea, como les decía, o regulatoria, reglamentaria, o incluso a nivel legal, ¿no? Que nos permita llevarlo adelante, todos estos componentes. Y bueno, el Canal de Panamá, más que bienvenido siempre. Ya su presencia en esta sesión es una muestra de ese trabajo que podemos desarrollar, y si el canal tiene interés por ejemplo, en el componente o en el eje de flotas estratégicas, de incorporar ya de forma un poco más contundente o notable flota eléctrica entendemos también que hay un tema con la oferta de vehículos eléctricos en el mundo, pero así como estamos apoyando con mucho gusto en la medida de lo posible a MIBUS, con ese proceso que están llevando adelante, pues a la orden también en la Secretaría de Energía para lo que pudiéramos colaborar al Canal de Panamá, que para nosotros es importante, ¿no? El rol del Estado como ejemplo en toda la agenda de transición, pues también en la de movilidad no va a ser la excepción, y por supuesto el Canal de Panamá, que siempre va a la vanguardia en muchos temas, pues nos alegraría mucho que también tengamos esa iniciativa dentro de la flota estratégica, pues que el Canal de Panamá también vaya integrando más movilidad eléctrica, ¿no? Nada más para compartirte, Jorge, de nuevo aquí, Sacrison. Es para comentarte que José Correa, que también está participando en la reunión por el Canal de Panamá,
me acaba de comunicar que acabamos de adjudicar unos 4 sedanes eléctricos a la flota que ya teníamos anteriormente, y que el estudio preliminar indica que así a corto plazo pareciera que el 10% de la flota del canal pudiera ir encaminada a lo que es vehículos eléctricos. También quisiera anotar que parte de la normativa debería también entrar en los temas de eficiencia. No vaya a ser que nos ocurra lo mismo que nos ocurrió con los aire acondicionados split en su momento, que cuando fueron entrando las tecnologías más eficientes de los países del primer mundo, entonces dompeaban todas las unidades ineficientes y económicas, entonces al mercado de Latinoamérica. Yo pienso que ahora que estamos estructurando esto, que ya sea bien robusto, y poner límites entonces incluso a los temas de eficiencia, de calidad y todo lo demás dentro de la normativa. Hacer algo que nazca bien robusto y bien hecho. Muchas gracias. Muy buena noticia, don Boris, eso que nos está compartiendo. Y por supuesto que sí, la idea es tener esa visión, digamos, como les decía, esa visión estratégica de cómo está cambiando el mundo. Por eso la agenda de transición lo ve de forma holística, ¿no? Todos estos ajustes en generación distribuida, almacenamiento, paneles solares, todo está interconectado. Ustedes saben pues, que en otros países tenemos la posibilidad de vehículos eléctricos que incluso se cargan en horas de la noche, donde tenemos mejores condiciones tarifarias de precio, y luego la misma persona cuando va al trabajo puede inyectarle ese excedente de energía y se gana algo. O sea, hay una gran cantidad de modelos de negocios que se van a permitir, y el tema de la calidad es fundamental, y no solamente por el tema del uso que se le puede dar a vehículos o sea, el tipo de tecnología que vaya avanzando, que no vayamos a recibir tecnología, digamos, ya de segunda mano, que de hecho tenemos un caso que recuerdo, estaba conversando con unos expertos internacionales que nos decían que hay un caso de éxito creo que es Jordania, en el Medio Oriente, de que tenían un mercado importantísimo de vehículos eléctricos de segunda, y que habían logrado impulsar la movilidad eléctrica a través de vehículos de segunda de Japón o de China, por unas diversas razones, sin tener ninguna estrategia, simplemente se fue dando, ¿no? No es la idea, o sea, la idea no es hacia allá, la idea es tener un mecanismo, pero también algo importante, que es que, como les decía, la curva de descenso de precios de las baterías que se utilizan para movilidad eléctrica. Recordemos que hay quienes dicen que un vehículo eléctrico no es más que una batería con ruedas. Esa curva de descenso está muy intensa en los últimos años, y todo apunta a que, aún a pesar de los efectos del COVID, se va a seguir intensificando esa curva de descenso de los costos de las baterías, y por ende de la movilidad eléctrica, cuando estamos hablando ya de que en el 24 o año 25 pudiéramos estar teniendo los primeros vehículos ya de paridad de precios de inversión inicial entre uno de combustión interna y uno eléctrico. Entonces también hay que darle monitoreo como parte de la implementación de esta estrategia, un monitoreo de esa evolución, de esa descenso de los precios de las baterías, y el desarrollo de nuevas tecnologías implica también la autonomía. Estamos viendo ya carros eléctricos cada vez más con capacidad de autonomía de conducción, ¿verdad? Que ya es un componente de digitalización, no necesariamente de descarbonización del combustible, pero también es importante tenerlo como un eje que es parte del eje de la agenda de transición, la digitalización en el tema de la autonomía. Y una muestra es que, por ejemplo, en Estados Unidos, nada más para dar la referencia, durante el periodo de la pandemia, todas las ventas de vehículos de combustión interna cayeron dramáticamente, salvo en el caso, por ejemplo, de la marca más llamativa del mercado norteamericano, como lo es Tesla, ¿no? Al contrario, tuvieron mayor nivel de ventas, y de hecho ya en el mes de julio, increíblemente, ya uno empieza a ver las cosas,
Tesla, que es un fabricante de vehículos eléctricos, que está más cerca de una compañía tecnológica que de una tradicional compañía fabricante de autos, ya a nivel de capitalización bursátil, es la empresa automotriz más grande del mundo, ¿verdad? Y su valoración bursátil es mayor que la de General Motors, la de Ford, la de Fiat, la de Volkswagen juntos en este momento. Entonces, si vemos ese es el impacto de lo que viene, y estamos viendo nada más de los que están en bolsa, no hablemos de lo que tenemos por el lado de los amigos de China. Entonces, al final la idea es esa, la idea es que nos montemos en este impulso que hay a nivel internacional, que nos preparemos como sociedad, que nos preparemos como ciudadanos, como empresas, como autoridades, ¿verdad? Para aprovechar las oportunidades que presentan estas iniciativas, pero también minimizar los riesgos, los desafíos, los obstáculos que vayamos a tener, no olvidando además que no todo el mundo está contento con la movilidad eléctrica, ¿no? Tenemos algunas personas que todavía lo ven de otra forma, pues ya sea por desconocimiento o ya sea por intereses. Entonces hay que ser realista también en eso y hacer un proceso de adaptación que nos permita llevar adelante de forma eficiente y correcta estas iniciativas. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, de no haber más preguntas, con estas palabras del Secretario Nacional de Energía, el doctor Jorge Rivera Staff, damos por concluido este encuentro. Gracias a todos y buen día.